Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu en su segunda temporada, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen en Radio Entre Olas. Señoras y señores, Pichilemu maravilloso. Hoy conversaba yo el otro día, le decía a unas personas que estaban visitando nuestra comuna, le decía yo, oye, le decía yo, no, les comentaba, Pichilemu es tan hermoso y muchas personas se centran solamente en el radio urbano de Pichilemu, cuando Pichilemu tiene muchísimo más, ¿no es cierto, don Diego Gres Cañete? Sí, Nita, bueno, gusto saludarla aquí nuevamente en la Radio Entre Olas. Para mí siempre va a ser un gusto estar aquí compartiendo con usted. Y bueno, quiero tomar un poco lo que estaba diciendo usted sobre lo del tiempo, que pasa tan rápido de repente que no nos damos cuenta. Pero recordemos lo que decía Albert Einstein. ¿Ya? Que el tiempo es relativo y también pueden ser relativos el espacio y la distancia, dependiendo del observador. ¡Ay, sí! Hay tantas cosas que en el último tiempo me he quedado gratamente sorprendido referente a eso mismo. Depende mucho la mirada que les dé uno, increíblemente. El mismo objetivo puede tener una perspectiva muy distinta y dar una sensación, visión distinta dependiendo de cómo estés tú. Y el estado mental. Puedo pasar al lado de una flor y digo, ¡uy, qué maravillosa! Mira el color hermoso y los ribetes, está preciosa, qué maravillosa es la naturaleza. Pasan otros por el lado y dicen, sí, está bonita. O pasan otros, ni siquiera la ven. ¿Me entiendes? Entonces... todo depende de cómo se observe. Cómo se observe y cómo estés tú. Sí. Cómo estés. Yo creo que también refleja muchas cosas que hacemos en nuestra vida, se refleja nuestro estado anímico, y sin duda alguna, y como lo escuché por allí con Felipe Izquierdo en esta obra, en este monólogo, no es monólogo, sino que es una puesta en escena que va relatando increíblemente, te vas sintiendo identificado, pero con una visión muy de mucha risa, pero los episodios igual representan la parte de la realidad. Y decía ella, es importante, decía, la vida es verdad, la vida hay que tomarla con alegría, hay que tomarla con el máximo de ánimos, pues el máximo de buenas energías, porque es tan rápido. Sí. El tiempo no te perdona. No, y sabes, Mita, que dicen incluso los científicos que a medida que vamos avanzando en el tiempo, en edad, el tiempo nos parece más corto, como que avanza más rápido. ¿Sabes por qué se parece más corto? Yo se lo voy a decir porque yo tengo más edad que usted. ¿Por qué creo yo? La teoría, porque eso uno lo va aprendiendo con el paso de los años. Lo constata. Sí. Evidencia total. Y es porque, don Diego, porque usted con la agilidad que tenía, siendo más joven, hacía 10 cosas en el día. Pero con el paso de los años uno se va poniendo un poco más lento. Y ya no hace 10, vas haciendo 9, 8, 7, ¿me entiendes? Sí. Vas igual manteniéndote activo, pero vas haciendo con más lentitud las cosas, digamos, menos cosas. Yo me doy cuenta y eso que tengo 31 años, no me permite. Bueno, ese es otro tema. Ya no vamos a entrar en ese tema. No, pero que cuando uno es joven tiene otra energía. Así es. Cuando es más chico. Oiga, don Diego sabe que yo quiero ir a pasear con toda nuestra sintonía que nos está visitando, que le damos la cordial bienvenida a Radio Entre Olas y bienvenida a esta hermosa comuna de Pichilemu. Comuna de Pichilemu que para muchos turistas se cree que es todo esto que vemos en este radio urbano, pero tenemos mucho más que entregar. Sí, quizás sería bueno igual dar una contextualización en lo que es el centro urbano, Irmita. ¿Ya? Sobre todo a lo que es el sector que formó Agustín Rós y posteriormente la sucesión ahí de los Bianchi y todas esas familias que estuvieron ahí vinculadas con la formación de la población Rós, de la población María Luisa y la población El Bosque.
Tenemos, por ejemplo, el Centro Cultural. Usted sabe que este Centro Cultural originalmente fue una oficina de correo y telégrafo, sí, que se construyó entre 1906 y 1909. Y almacén. Claro, funcionó también como almacén, y durante todo este tiempo que estuvo, digamos, antes de su puesta de nuevo en valor, reconstrucción prácticamente, que está en muy mal estado. Restauración. Este edificio sirvió incluso como discoteca. Ah, sí, pero yo me acuerdo, una vez me acuerdo yo haber entrado a una discoteca. Uy, ¿cuántos años atrás? Una discoteca que estaba como en un subterráneo. Sí. Que no he vuelto a ver ese subterráneo. No. ¿Existe todavía? Seguramente. Obviamente, pues sí. La construcción sigue igual. No, funcionó, por ejemplo, una discoteca, Los Tijuanas, si no me equivoco. Y en los años 90, Master. Sí. La discoteca Master. Sí. También hubo una especie de almacén también, como usted decía. Y ahí llegaban, bueno, los correos y los telégrafos. Y el almacén, que funcionó, digamos, ya en la época de Ross, por ahí por 1909 en adelante, traía cosas importadas. Ahora lo vemos mucho ahí en muchos locales especializados, por ejemplo en Santiago, en Viña del Mar, que tienen, digamos, productos que son traídos de Estados Unidos. Ya, pero esta idea no es nueva. pasó en Pichilemu antes. No vino ahora. Claro, y mucho se dice sobre este edificio, muchos lo refieren como el casino, ¿ya? Y quedó como una forma, digamos, cariñosa de referirse a este edificio como el Casino Ross. Sin embargo... Sí, pero iba a ser una acotación. Llamamos casino y nosotros cuando... Nos pasa, yo creo que a usted, señora que está en sintonía, le pasa. Cuando usted dice casino, nos imaginamos un poquito menos de lo que vemos en la actualidad. Pero casino era porque había una mesa con silla donde jugaban a las cartas. Claro. El tema es que en el año 1917, en el diario El Marino, apareció una nota que decía... ¿Usted? No. el anterior El Marino. ¿Ya? Decía que iba a funcionar en el verano un casino de juegos. ¿Ya? Pero verdaderamente no fue un casino de juegos, como usted bien dice, era una sala de juego. Sí. ¿No? Donde jugaban a la ruleta, ¿Y allá en ese tiempo? Sí. Mire. Bueno, que traían muchas cosas del extranjero, de la idea, el señor, claro. Ross. Claro, pero él la arrendó en ese momento. No me recuerdo en este minuto el nombre de la persona, pero la arrendó y funcionó, bueno, durante ese verano de 1917, pero no era un casino. Recordemos que los casinos, hasta la creación del Casino Viña del Mar, por ahí por el año 32, todos eran ilegales, porque el Código Civil así lo dice, los juegos de azar son ilegales. Y eso se mantiene ahora. Tenemos aquí en Pichilemu una cantidad de locales de máquinas tragamonedas que funcionan, claro, sin control. Por eso que ellos han reclamado por años de que será el primer casino de Chile. No lo es. Pichilemu, es un mito. Eso es lo que ellos reclaman, porque dice que ellos fueron el primer casino porque era un casino, no una sala de juego. No, pero mire, incluso a mediados del siglo XIX ya se tiene constancia de un primer, entre comillas, vamos a seguir con el, porque no era verdaderamente casino de juego, pero funcionó un casino de juego, entre comillas, en Constitución y en el sur también. Mira, qué interesante es conocer la historia de eso que usted ve en la actualidad. Ve allí hoy Centro Cultural, donde hay muchas, cultura, arte. Así que aproveche también y de una vueltecita, interesante. Y hay un escultor en esta, en estos días va a estar un escultor allí muy reconocido, sí. Así que para que se dé una vueltecita. Todo esto lo aprendemos junto a Diego Gres Cañete, pues, sí, que nos trae toda esta historia, conocedor absoluta. Tiene ahí sus libros a su haber, esta historia de Pichilemu, que ha sido realmente un éxito y se agradece porque sin duda que es importante, sobre todo para nosotros que habitamos esta comunidad primeramente, y para usted que le gusta, que le encanta, que también tiene mucho cariño y acercamiento hasta esta comuna, sí. Poder aprender un poquito de su historia, y eso se aprende a través de estos libros, por ejemplo, de historia de Pichilemu. Sí. Don Diego, es súper sencillo hacer ruta para que nuestros visitantes puedan conocer esta misma ruta centro, que puede comenzar quizás
allí en la ex estación, donde hay un museo, donde también hubiese sido fabuloso como lo ha hecho Marchihue en estos días, y en la actualidad está muy preocupado. Y la estación de Marchihue tiene 2 carros donde usted puede subir, sacar fotografía y sentirse un poquito y soñar un poquito de cómo era la época cuando usted viajaba en tren. Me hubiese encantado haber dejado unos rieles ahí y haber tenido un carro para que también hubiese sido un atractivo más turístico. Pero también hay un museo donde muestra parte de la historia también de lo que es, digamos, de lo que fue el tren. Quizás lo comenzamos allí, con ese puente, ese puente chico de peatonal que hay, que da a la orilla de la laguna, que también es un paseo muy bonito, es muy relajante ese paseo, me han contado. Siempre me recuerda a mi niñez. Yo paso por ahí, veo ese puente y me acuerdo de niña, porque ya hace harto tiempo atrás ya, pero me acuerdo de niña porque yo me acuerdo que veníamos de vacaciones ahí a una casa que todavía está, que es donde está Esví o por ahí, todas esas que estaban los que trabajaban, quien estaba a cargo de la estación. Y me acuerdo, y nosotros jugábamos y corríamos por ese puente, donde transitaban los turistas que venían ahí con sus maletas y sus cosas para subir por la escalita, para irse al centro, a las pensiones distintas que habían acá en Pichilemu. Y podemos comenzar quizás ahí ese recorrido, y después nos iríamos, don Diego, bueno, por Costanera. Siempre ha sido un atractivo maravilloso recorrer Costanera, y subimos allá, como usted lo estaba indicando, al ex casino, hoy centro cultural, pero también al frente hay una maravilla. Siempre una felicitación, pero absoluta, a quien mantiene ese Parque Ros, porque está tan bien mantenido, tan bien cuidado, el césped verde, la cantidad de colorido que tienen las flores. Es un paseo realmente maravilloso, y tiene también una panorámica a la playa principal, ¿no es cierto? Maravilloso, sí. Todo esto es un conjunto. Claro, un recorrido patrimonial. Yo creo que sobre el tema de la estación, incluso podría hacerse un pequeño circuito ahí con la tornamesa, con la bodega, ojalá recuperarla en el futuro. La municipalidad ahí tiene que hacerle presión a EFE. Correcto. Ellos son los dueños de este sector. Y incluso podría vincularse los restos del Puente Negro, que están botados prácticamente. Claro. Mira, yo le quería mostrar una foto ahí de ese sector que usted me estaba comentando alrededor de la laguna, que este es del año 72, mire. Ay, qué hermosa fotografía. Qué hermosa. Oye, y eso también es súper importante, don Diego, en publicaciones que usted tiene también fotografías de la época, de la historia, y también me imagino que ya también la irá a publicar ahí con alguna notita en su donde cuenta esas historias maravillosas, sí, para que la vamos a subir, sí, para que usted ahí pueda ir viendo todo esto. Oiga, súper importante contarles también a nuestra sintonía que está esto de llegar el tren, esto del ex casino, del Parque Ros al frente, donde está el Gran Hotel Ros, que está frente al Parque Ros. Todo esto era un conjunto que fue la creación del señor Ros, con esta visión que me acordé allí también en esta hora que decía, oye, todo esto lo hizo el señor Ros, y que donde venía la élite de Chile a vacacionar, y hay tantas fotografías de cómo se vacacionaba en aquellos años, que la entretención eran los paseos. Si no había nada más que hacer, la playa y los paseos. ¿Sabe que hay lugares que ya no existen, pero que marcaron, digamos, la pertenencia, quizás la identidad de los pichileminos de antaño, y que, por ejemplo, podemos mencionar, junto a las escalinatas se encontraba una cancha de tenis que se llamaba Lawn Tennis, y también había una heladería, una pastelería. Sí. ¿Ya? Y también en ese sector estaba los baños tibios. Eso me acuerdo. Que eso existió hasta más o menos en los años 70 y le perteneció, después de que Ros muere. Esto pasa a manos de don Isaías Reyes, que él la mantuvo durante hartos tiempos. Era famoso esos baños calientes. Y la municipalidad en su momento incluso quiso expropiarla, pero no pudieron.
Decían que esos baños calientes de mar, que eran, bueno, obviamente medicinales, se le atribuía también esa virtud ahí de sanar enfermedades o mantenerte sano. Todo era de mármol. Uh-huh. Sí, yo no he visto fotos por dentro. No, pero contaban, yo he escuchado historias de personas que estoy hablando de 80 años, uh-huh, de hace varios años atrás, que sí, me contaban la historia, y me decían que era todo de mármol, y que era muy bonito ir ahí, que era muy asiduo a la gente a ir a estos baños. Sí, era muy poblado en verano, sobre todo. Sí. ¿Sabes que la municipalidad incluso tuvo un restaurante, Irmita, que durante algunos años lo concesionó, y también tuvo durante algunos años el recinto del Rapa Nui, que actualmente hay un hotel moderno ahí. Sí. Pero originalmente era prácticamente una roquita media triangular, que también hay una foto que le podría mostrar después, donde la gente, iba a compartir, tenía unas grandes ventanas y la gente miraba el mar. Correcto. Oye, era hermoso. Bueno, y aquí también haciendo nuestro recorrido y finalizando, está por Costanera, también tenemos ese paseo al final de Costanera, un paseo también muy hermoso, donde en su centro está el barco fantasma. Ay, hay mucha mitología. ¿Por qué le llamarán barco fantasma? ¿Por qué se llamarán? Y hasta la actualidad todos lo conocemos como el barco fantasma. Hay mucha mitología en torno a ese inmueble. Sí. La verdad es que la historia no está muy clara. Sin embargo, se dice, no lo puedo confirmar, que esto fue encargado por Agustín Ross para que las señoras fueran a tomar el té frente al mar. Ya, pero con los años esto quedó en el abandono prácticamente. Esto ya existía, digamos, hace más de 100 años. Sí. En 1910 ya estaba. En el año 71 a 73, este inmueble fue, entre comillas, ocupado por gente del MIR que había en Pichilemu, y que cuando ocurrió el golpe de Estado se refugiaron en este lugar con algunas armas, pero llegó el señor jefe de inteligencia del regimiento Colchagua en septiembre de 73 y se lo llevó a todos al regimiento Colchagua. ¿Sabe usted que en ese... No pusieron resistencia. Sí, ¿sabe usted que en ese barco fantasma, yo algo sé de la historia, hay un restaurante hace muchos años? ¿Por qué? Porque mi abuela trabajó ahí. Mi abuela Manuela, que en paz descanse, trabajó ahí, cocinaba en ese restaurante, por lo que yo sé en la historia, que he escuchado de mis tíos, que escuché también ahí. Mi abuela trabajó por muchos años en ese lugar, y era muy bonito por la panorámica, bueno, que se continúa teniendo, porque ahora es un café, continúa teniendo una panorámica muy bonita. Sí. Así que ese barco fantasma, y hay muchas fotografías también que muestran a las señoras paseando por el entorno bajo, porque está en la zona alta y en la playa. No, y antes no había calle ahí. Y también sí, hacían muchos paseos antiguamente. El señor Rosa hacía mucho paseo a caballo, las señoras también, los señores. Entonces era como buscar la entretención también para pasar esos días de vacaciones. Y ahí también tenían este lugar maravilloso, además que tenía caballerizas, recuerda el señor Ross, porque tenía también el poder transportar a las personas hasta esta zona. Bueno, sí, muy bonito todo. ¿Sabe usted, Mita, que volviendo a lo que es el entorno del casino, el bosque fue formado incluso por un jardinero de origen japonés? Sí. Sí. Así es. Y muchas de las plantitas, que algunas ya no sobreviven, pero que muchas se mantienen, vienen de esa época en que este japonés vino y también ayudó a formar el parque. El parque se originó por ahí por el año 1906, también por la misma época del actual centro cultural. Y bueno, las palmas en los años 80 ya estaban, en las palmeras, estaban en muy mal estado, enfermas, pero lograron recuperar varias de ellas. Pues. Entonces estas son las que sobreviven y que tenemos todavía de una forma bastante cercana al original, en lo que era el parque del Hotel Ross. El Hotel Ross tiene sus orígenes por ahí por la década de 1860. ¡Wow! Sí, pero no era un hotel, era una posada. Y cuando vino Francisco Vidal Gormaz, el capitán que vino a reconocer la costa de la provincia de Colchagua y Curicó, él dice que, bueno, lo recibieron muy mal en Pichilemu, que le negaron hasta el agua.
Y que la posada era había visto ahí las abominaciones más grandes. No ha cambiado mucho en todo caso. No me refiero al lugar. Me refiero a la forma a veces cuando somos tan negativos y todo lo encontramos mal. Bueno, eso no ha cambiado mucho. No, quizás. Ese otro tema. Sí. No, en ese tema, pero que hay personas que no. Yo digo, ¿para qué se moverán de la casa si todos vienen con una mentalidad negativa para todo? Sí. Esto era parte todo de un fondo formado a partir de la hacienda San Antonio Petrel. Este sector, digamos, que se llamaba también San Antonio Petrel, aunque no tenía, digamos, conexión directa, porque la parte que era de los Gaete y Vargas lo separaba definitivamente de lo que era la parte que era de Daniel Ortúzar y compañía. Ya pues, lo formó entonces Felipe Pavés por ahí por el año 1862, y este recinto no era muy buena estirpe, pero llega por ahí por el año 1885 y lo compra Agustín Rojas a un menor de edad. O sea, se le había muerto el papá, no tenían plata, y la mamá decide vendérselo a un precio bastante bajo para lo que verdaderamente costaba todo este sector que es de lo que conocemos actualmente como la población roja. Oiga, con usted uno nunca termina de aprender, eso yo no lo había escuchado nunca. ¿Segura? Segurita. Oiga, y ahí lo adquirió. Yo pensé que estaba todo despoblado, no había nada, era puro cerro, por la tierra, y construía ahí el señor. No. ¿Cómo estaba errado? No, si habían algunas casitas y chozas, y como se puede ver en el plano de la hijuelación de los Gaete Vargas, habían algunas casitas de muy malas condiciones, pero también considere que aquí no había un pueblo. Y tampoco la gente venía a turistear, el turismo no existía verdaderamente. Que debe haber sido difícil el acceso a esta zona. Pero además vivíamos en una época distinta en que la gente no hacía turismo porque trabajaban, digamos, en las haciendas, en los fondos, claro. y no habían vacaciones, tenían que trabajar de sol a sol y en el invierno se guardaban. Entonces no había tiempo y no había acceso y todas las condiciones negativas. Quienes podían darse esos lujos era justamente la gente más acaudalada. Eso cambia después con el tren, con la llegada del tren. Pero vamos a dejar la llegada del tren porque vamos a llegar hasta el hecho de que recordemos que también hubo el tema del muelle, que también fue muy relevante, muy importante. Yo le contaba por allí a unos turistas que estaban que fue una época también interesante con este muelle, que también tiene una historia fantástica y que se destruyó. Una historia de traiciones también. Sí, se destruyó en un tiempo y que se quiso volver a retomar todo esto. Bueno, son historias maravillosas que usted las puede encontrar en el libro Historias de Pichilemu del autor Diego Grez Cañete, que es quien nos acompaña en esta mañana y cada día sábado aquí está. Oye, aprendiendo tantas cosas. Eso de que le había comprado un niño ese arroz, me voy ahí realmente impactada, porque eso no lo había escuchado nunca. Mira cómo usted, señora que está en sintonía, escucha y aprende y se sorprende como lo hago yo al ir aprendiendo estos lugares. Yo creo que hacer una ruta maravillosa, y que aquí están los informadores turísticos para que cuando le preguntan a un turista le diga, oye, ¿sabe qué lugares puedo hacer? ¿Cuántos días viene usted? No, es que sabe que voy a venir de sábado para domingo, de viernes para... rutas cortitas, hágale una ruta, señor, ahí usted que está trabajando en el tema de turismo, hágale una ruta y diga, este lugar, vaya a verlo, y sabes que las fotografías son espectaculares, las que se va a llevar, y que muchas de ellas comienzan a dar vuelta y es un atractivo llamativo para otros que pueden visitarlo en un futuro. Claro. Bueno, el llamado es a los turistas primero a informarse, a conocer y a interesarse más por nuestro patrimonio, pero también hacer un llamado especial a los pichileminos, y es que también nos sintamos orgullosos de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, quienes estuvieron antes de nosotros en estas tierras y quienes construyeron lo que actualmente tenemos. Fue un pasado muy difícil, muy doloroso quizás, pero todo el legado que nos queda y que tenemos que cuidar, hay que atesorarlo, promoverlo y también priorizarlo para que las futuras generaciones también puedan disfrutarlo y conocerlo.
Así es. Oye, imagínese, don Diego, nos dimos una vueltecita en nuestro sector urbano de tantos lugares maravillosos, y obviamente muchos de ellos tienen también una vista y una panorámica a estas costas maravillosas, así que des una vueltecita por allí, y seguro que el próximo sábado, y eso lo doy firmado, que el próximo sábado don Diego Gres Cañete nos va a sorprender nuevamente con esos datos especiales que él busca a través de la historia y documentación que investiga, y que también están plasmados en su libro, ¿no es cierto, don Diego? ¿Dónde lo encontramos? Sí, en la librería que leo en Ortúzar con Pinto, en el kiosco de Pedro Huerta también en Aníbal Pinto, pero con Ángel Gaete, en el de Huitoño en Ortúzar con Manuel Montt, también está en Cahuel en la tienda Gaviota Home, o lo más fácil es buscarlo por internet en Mercado Libre, en Busca Libre. Si está, bueno, este chiste ya está medio repetido, pero si está en Corea del Norte ya con Kim Jong-un también puede comprar el libro. Uy, sí, es verdad, porque puede ir a cualquier lugar del mundo. Si usted nos escucha en la señal online, que tenemos muchos amigos que visitan Pichilemu y que después nos escuchan a través de la señal online para conocer lo que está pasando, está sucediendo aquí en Pichilemu. Sí. Parte de la historia, un atisbo solamente de la historia, y sin duda alguna sorprendente. ¿Nos va a sorprender el próximo sábado? Algo buscaremos ahí, algo interesante para... Hay mucha historia que podemos contar. Y lo bonito, don Diego, es que podemos, y sintonía, usted que está en nuestra sintonía, lo bonito es que nosotros podemos conocer, digamos, esa historia, no tan solo lo que usted nos relata, don Diego, sino que nosotros podemos dar este paseo que acabamos de indicar, y usted va a ver cada una de esas cosas porque todavía existen. Aproveche allí y cuidémoslas, porque queremos que, como dijo don Diego, muchas generaciones más puedan sorprenderse. De repente nos entusiasmamos, Irmita, no sé, pues, viendo videos, imágenes de otros países, de España, que son países que cuidan todavía arquitectura muy antigua, pero yo insisto, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, valorarlo, cuidarlo, preservarlo. Así es. Gracias, don Diego, que tenga un excelente fin de semana. Igual usted, Irmita, y todos los auditores de la Radio Entrada. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan, soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.